¿Qué tal? Bienvenidos a este Mundo Revuelto. Un año exacto del inicio de la guerra en Ucrania. Un año exacto que se cumple hoy. Y en este año exacto, pues algunos datos y algunos mapas y algunas historias que queremos compartir. Un año exacto de que todos nos despertamos temprano. Yo creo que todos recordamos cómo nos enteramos. Todos nos despertamos con la noticia. Una guerra había estallado en el corazón de Europa. Lo cierto es que una frase de Julio Otero que dice: a partir de hoy, no lo sabemos, pero somos más pobres. Nuestra vida tiene peores perspectivas y menos seguridad. Esa frase, sin duda alguna, se ha cumplido. Una frase que parecía entonces apocalíptica, pero que tiempo al tiempo hemos ido viendo cómo esta guerra nos estaba cambiando nuestra vida, nosotros a tantos miles de kilómetros del frente de guerra. Pero las consecuencias de esta devastadora guerra pues nos siguen afectando. Sin ir más lejos, cuando quieres ir al supermercado, está todo más caro. Parece mentira, pero ya se cumple un año. Parece mentira porque parece que fue ayer. Pero ya se cumple un año y la paz sigue sin llegar. Europa sigue mandando más armas todavía al frente de combate. Putin sigue sin intentar salir del país porque sigue considerando que es territorio suyo y que ellos tienen que estar allí para defender su territorio. Zelensky sigue intentando luchar para que gane Ucrania. Y entre medias, algunas instituciones como por ejemplo el Papa Francisco piden la paz. Un año de lo que nadie quería, de lo que nadie pensó que iba a vivir. Una guerra en el corazón de Europa. Así que vamos a repasar con mapas una situación fundamental. ¿Cuál es el mapa de la guerra? El punto clave es uno, fundamental. El contigo empezó todo. En 2014, cuando ya había los primeros intentos de que Ucrania pasase a estar en el bando de Occidente, cuando Ucrania se pudo haber anexionado a la Unión Europea, quizás recuerdes que ya hubo unos problemas similares, no tan graves, pero algo pasó en estas protestas en el Maidán, el Euromaidán, cuando Rusia se negaba a reconocer que Ucrania podía aliarse al bando occidental, y cuando Rusia aprovechó para empezar a quitarle territorio a Ucrania. El primer territorio que le quitó a Ucrania fue una península en el sur, entre el mar de Azov y el mar Negro. Se llama la península de Crimea. Se sigue llamando la península de Crimea. Y ellos, mediante referéndum, lo que definían era que ellos no se sentían ucranianos y que ellos querían ser rusos. Rusia efectivamente lo consiguió. Y de estos polvos, estos lodos, porque Crimea ahora mismo, desde hace 8 años, es una península que pertenece a Rusia. Formalmente no sé si muy reconocido por el resto del mundo, pero realmente pertenece a Rusia. Ucrania ya no tiene ningún control sobre Crimea. Cuando todo pareció que había calmado, cuando pareció que la tormenta ya estaba lejos, y ante las nuevas pretensiones del presidente Zelensky de volver a intentar aliarse con los socios occidentales, Rusia descubrió debilidades en 2 territorios más de Ucrania, por cierto, con muy buen punto estratégico, 2 provincias que se llamaban Donetsk y Lugansk. Juntos forman la zona del Donbass. Y esa palabra seguro que tú la has escuchado mucho en todo este tiempo. En la zona del Donbass, que es la que da el pretexto para iniciar la guerra, porque reconocemos que llega un punto en el que Donetsk y Lugansk piden a Rusia de: oye, protégenos porque nosotros ya no nos sentimos ucranianos, queremos ser territorio ruso, nos declaramos independientes. Y al haber personal diplomático, militar de Ucrania en el Donbass,
sentimos que estamos siendo agredidos. Con ese pretexto, con las palabras que son operación militar especial, la madrugada del 24 de febrero, Putin ordena entrar por el Donbass, en principio solo por el Donbass, para defender y expulsar a Ucrania del Donbass, asegurando que es un territorio independiente, sin duda alguna prorruso, al que hay que liberar de las manos de Ucrania. Lo cierto es que pese a que este inicio de la invasión es solo en el Donbass, por considerar que el Donbass ya no es ucraniano, sino es independiente y con intenciones de ser ruso, esto no queda aquí. De hecho, al mismo tiempo que Putin dice que va a entrar solo en el Donbass, y nada más que en el Donbass, se empiezan a escuchar las primeras detonaciones, bombardeos en Kiev, la capital, que como podemos ver en el mapa, un poquito lejos sí que está. Así que desde entonces la toma de Kiev ha sido uno de los grandes objetivos de Rusia. ¿Por qué? Porque si tienes Kiev, derrumbas el Estado ucraniano. Si tienes Kiev, que es la capital, acabas con el poder de Zelensky, acabas con el poder del gobierno ucraniano y se finí la guerra. De hecho, ¿por qué la guerra civil en España duró 3 años? Por los problemas que tuvo el bando nacional para tomar Madrid, que era como ahora la capital del país. Hasta que el bando nacional, el bando franquista, no pudo tomar Madrid, no acabó la guerra, porque ahí fue cuando se derrumbó el bando republicano definitivamente. ¿Qué es fundamental? También es fundamental Kharkov, en el norte, es una de las ciudades principales del país y ha sido una de las ciudades principales del país. Como es importante la costa. Rusia quiere controlar el mar. Quien controla el mar controla comercio, controla negocio, controla economía, controla dinero. Que es uno de los aspectos fundamentales siempre en la vida. Así que dejar a Ucrania sin salida al mar sería no la victoria definitiva para Rusia, pero sí sería una gran victoria para Rusia. Y por eso nos sorprende que una ciudad que estaba muy pegada al mar, como Mariupol, que quizás te empieza a sonar, y quizás el nombre de Mariupol te suena especialmente a la tragedia. Lo que ocurrió durante la toma rusa de Mariupol fue especialmente grave. Fue especialmente una masacre. Como otros nombres que quizás también te suenen y no veas en el mapa y digas Bucha, por ejemplo. Sí, en Bucha también hubo una gran tragedia. Lo cierto es que el mapa de la región ha cambiado. Y ha cambiado mucho y va a seguir cambiando. Porque esta guerra, uno de los pretextos era la OTAN está demasiado cerca. Tengo a la OTAN a punto de entrar en mi frontera con Ucrania. Tengo a la OTAN demasiado cerca y yo no quiero tener a la OTAN demasiado cerca. Porque además Ucrania tiene que ser aliado mío. No se entiende la Unión Soviética sin Rusia, pero tampoco sin Ucrania. Ucrania es el eje pivotante, es el eje fundador. Rusia no sería nada sin Ucrania. Por eso cuando te digan, ¿por qué se invade Ucrania? Porque el simbolismo que tiene para ellos, para Rusia, para ese bloque de países, es fundamental. Es fundamental. Y Rusia necesita ahora Bielorrusia, que ha sido, por cierto, uno de los grandes aliados en la guerra. ¿Por qué? Porque a través de Bielorrusia, Rusia ha podido bombardear en la frontera norte. Se ha mandado soldados, se ha mandado tanques, se han mandado armamento militar para cruzar la frontera a través de Bielorrusia. Pero Rusia no se entiende sin Ucrania. Por eso Rusia, que ya repito, aunque pese a todo, nada justifica invadir un país. No justifica nada. O sea, no tiene justificación. Podemos hablar de por qué lo hace, pero no justificarlo. No tiene justificación entrar en un país y a invadir países. No. Rusia no entiende un futuro sin Ucrania. Y por esto, por esa nostalgia incluso soviética, ha ocurrido esto que tenemos aquí desde hace un año. Este es el mapa de las ciudades más afectadas por
la guerra en Ucrania, los puntos clave que tenemos del conflicto. Si te ha gustado, ya sabes, puedes suscribirte, puedes activar las notificaciones o seguirme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Adiós, gracias. Hasta luego.